Consejos del pastor. La voz que buscabas para confirmar tu fe. Con el reverendo Edgar Salas. Dice las Sagradas Escrituras en Ezequiel capítulo 11 versículo 12: y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. ¿Cuánta influencia tienen las masas en nuestra conducta como cristianos? ¿Por qué muchos cristianos renuncian a sus posturas morales, espirituales y doctrinales cuando están congregados en una iglesia grande? ¿Por qué cristianos se suman a grupos separatistas de la iglesia sin saber la razón de la división? Para entender este tipo de conducta es necesario estudiar las razones por el cual grupos de personas que sin razón de causa toman posturas y decisiones que no lo harían si están solas, siguiendo las directrices de líderes controladores de masas, sin pasarlo siquiera por el razonamiento personal o individual. Según Gustave Le Bon, sociólogo, en la masa deja de funcionar la peculiaridad de cada individuo, aflorando el inconsciente racial que es uniforme en todos los individuos, convirtiendo lo heterogéneo en homogéneo, apareciendo un carácter promedio en los individuos de la masa con nuevas propiedades, causado por la influencia que ella hace sobre el individuo. Entre esas causas tenemos como primera causa: en la masa el individuo adquiere un sentimiento de poder invencible porque son muchos. En la masa desaparece la responsabilidad individual. El hombre en la masa es anónimo. En la masa puede exteriorizar sus emociones pulsionales inconscientes de su disposición que reprime aislado, ya que desaparece la conciencia moral, cuyo núcleo es la angustia social. Como segunda causa, en la masa hay un contagio de sentimientos y actos. Se aplaza el interés personal por el de la masa. El contagio hace que en las masas los rasgos especiales se exterioricen y los orienten. Como tercera causa está lo más importante, que es la sugestionabilidad. Esta sugestionabilidad provoca características particulares al individuo en la masa. Uno de sus efectos es el contagio, hace lo que los demás hacen. Por esta se explica la diferencia entre las características del hombre aislado y el hombre en masa. La fisiología descubrió que el hombre puede ser hipnotizado y en este estado empujarlo a cometer actos contrarios a su propia voluntad. Este fenómeno se compara con lo que le sucede al hombre en la masa. Los impulsos irresistibles se traducen en actos cuando se está en masa y son más fuertes que en el hipnotizado, porque en la masa son sugestionados muchos individuos. Hay mayor reciprocidad, influencia que ejerce a los otros, desapareciendo la personalidad consciente por sugestión y contagio. En cuanto a las ideas, cuando se está en masa se transforman inmediatamente en actos. Como consecuencia, el individuo cae en un estado hipnótico dentro de la masa y baja su rendimiento intelectual. La masa es impulsiva e incitable, guiada por el inconsciente. No tiene voluntad perseverante ni soporta dilatar la satisfacción de sus necesidades. Es omnipotente,
todo es posible para los individuos de la masa. Es influible y crédula. Es acrítica. El individuo no analiza las cosas cuando está en masa. Es interesante ver que la masa no existe sin un jefe. Ella no es anárquica. Ella necesita a alguien que los guíe. Este personaje tiene propiedades específicas. Tiene que estar convencido en una creencia o idea. Y tiene que poseer una voluntad poderosa. Tanto la idea como el conductor tienen un poder misterioso, que es el prestigio. Provoca un sentimiento similar a la fascinación hipnótica. Si revisamos el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesucristo fue su conducta en cuanto a la influencia de las masas. Podemos observar que él huía de las multitudes, que él hablaba a la luz, evitando el secretismo. No se dejó confundir por las masas que lo recibieron en Jerusalén con palmas. Las mismas masas que lo recibieron con palmas pidieron que lo crucificaran el día siguiente. Los apóstoles abandonaron su personalidad adoptando el de las masas. El caso de Pedro cuando niega al Señor Jesús. Las masas proclamaron dioses a Pablo y a Silas, y esas mismas masas procuraron matarle horas después. ¿Cuál sería el consejo pastoral? Hermano, no siempre lo que dicen todos es la verdad. La verdad no es democrática o de consenso. La verdad la sustentan pruebas y no rumores. Por casi 2000 años, todos creían que el sol giraba alrededor de la tierra y muy pocos sostenían que la tierra giraba alrededor del sol. Mucha gente participó en los saqueos de aquel llamado Caracazo, pero no se puede decir que todos ellos eran ladrones. Actuaron como masa, olvidando sus principios y valores. Muchos líderes religiosos pudieron en el pasado mover masas u hordas contra hombres y mujeres inocentes, acusándolos de herejes o de brujas, quemándolos en crueles hogueras. Hermano, no seas tú uno de ellos. No permitas que la masa te quite la libertad que Cristo logró en la cruz para ti.